Tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. Bienvenidos a esta nueva edición de Birratecnia. Esta serie de podcast de los próximos capítulos van a ser un poco distintos porque vamos a tener al Boti, uno de los que más saben de levas, al menos en el ambiente cervecero. Lo vamos a tener ayudándonos a cubrir algunos temas de levas, a pedido de muchos y también para cambiar un poco y salir del mundo de dry hopping. Hemos recibido mensajes de basta de lúpulo, todo bien con el lúpulo, pero basta, así que estamos totalmente de acuerdo, vamos con las levas y quién mejor, en serio, que el Boti para ayudarnos a andar por este mundo, o por lo menos a tener un pequeño destello de este mundo súper interesante y súper complejo de levas. Así que bienvenido. Bueno, gracias muchachos, gracias. Bueno, primero les voy a hacer una pequeña introducción de mi background. Yo soy farmacéutico, tengo un posgrado en industria bioquímico-farmacéutica y empecé en la industria farmacéutica a trabajar prácticamente cuando empecé a hacer birras, ¿sí? En ese momento, las primeras cervezas que estaban acá, había concursos internos, no había jueces BJCP. Las primeras cosas que uno se encontraba en las catas cuando hacíamos los concursos internos eran birras contaminadas, ¿sí? Entonces, si ustedes leen las primeras tres revistas de Somos Cerveceros, van a encontrar capítulos de limpieza y sanitización, porque para mí no era lo que faltaba. Claro, no cabía hablar de levadura, claro. No cabía hablar de cervezas si estaban contaminadas. Así que nada, todo el tema de limpieza y sanitización, ya de hecho no hablo más, no respondo más preguntas sobre eso, porque la verdad es que hay mucha información. En ese momento los cerveceros usaban alcohol 70, muy pocos usaban, inclusive en equipos grandes, ¿sí? Muy pocos usaban peracético y nada. Yo creo que fue en el 2008 que hubo uno de los congresos de Somos Cerveceros que estuvo en Mar del Plata. Ahí di una charla y ahí es como que se hizo un cambio radical en eso, que para mí era importante. O sea, para mí es súper importante saber que sin limpieza y sanitización no hay forma de usar una levadura y que funcione bien. Ni siquiera hacer una sour, ¿sí? O sea, ni siquiera hacer una birra ácida. Claro, o sea, precede el tema de limpieza y sanitización, precede a todo lo que uno pueda querer hacer con una levadura. O sea, ¿sí? Que para estas charlas o estos podcasts vamos a asumir que todo lo que es limpieza y sanitización está bajo control, y algunos otros temas también, ¿sí? Porque, por ejemplo, algo muy común en algunos tipos de levaduras, ya vamos a meternos en tema de levaduras, pero algunos tipos de levaduras tienen la capacidad de producir fenoles, ¿sí? Pero en realidad tienen más capacidad, y un tipo de fenoles, pero en realidad si el agua tiene cloro o alguien utiliza una manguera que, aunque sea de uso sanitario, dice sí, es de grado alimenticio, pero es de PVC, pero es de grado alimenticio, aprobada para grado alimenticio, pero no en caliente, claro. Libera algunos monómeros que tienen cloro, que después la levadura lo transforma en clorofenoles. Y el famoso olor a curitas. Claro, el famoso olor a curitas es típico a espadol o lo que quieran. Así que, bueno, básicamente esa es la idea. Así es un poco tener presente que hay otras cosas que preceden, que yo las doy por sentado, si ustedes creen que sea necesario hablar de eso, pero eso lleva otro tiempo más, pero hay mucha información, por suerte hay mucha información. Eso ha mejorado mucho. Ha mejorado muchísimo. El tema de levaduras es un poco más largo, pero por otro tema, hay mucha variabilidad y hay una realidad, ¿sí? Sobre las levaduras se empezó a estudiar bien hace 400 años nada más, no es nada. Y toda la parte de genoma empezó en la última mitad del siglo pasado, o sea, estamos en el siglo XXI, pero empezó en los últimos años. Así que bueno, hay toda una cantidad de información que los cerveceros ya venían manejando de alguna forma u otra,
sobre las levaduras sin saber qué había, ¿sí? Claro. Nada, y algunos efectos que suceden, no sé, que se frena una fermentación, nada, es un efecto que encontró un tipo que se llamaba Crabtree, y hay un efecto que se llama Crabtree, que es cuando una levadura, una cerveza de alta densidad se frena, cuando la levadura empieza a generar alcoholes, o sea, la levadura se encuentra con alcoholes y azúcares por ahí por el medio y se frena. Bueno, el tipo ese vio lo mismo que vemos nosotros acá, ahora. Y nada, y lo único que hizo fue registrarlo, pero después empezaron muchos estudios genéticos y ya me meto un poquito en tema de algunas definiciones que tal vez son importantes manejar para después ir un poco a la parte más práctica, ¿sí? Claro, ahora podemos arrancar un poco con eso, dar un pequeño pantallazo teórico inicial para sentar algunas bases, por ahí un toquecito denso, pero bueno, hay que darlo. Y después ya podemos arrancar a empezar a hablar cosas que tengan un poco más de impacto práctico, cotidiano. Igual voy a tratar de ser didáctico con eso, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas de las cosas que se sabían en forma práctica que después con el abaratamiento, o sea, primero con el descubrimiento y el desarrollo de las técnicas para ver los genes de las levaduras, los genes de todo en general, pero las levaduras en realidad, Saccharomyces cerevisiae fue lo primero que se secuenció. Y se secuenció porque las levaduras son eucariotas. Esto se los digo porque nosotros, las personas, somos eucariotas, a diferencia de las bacterias, ¿sí? ¿Qué quiere decir eucariotas? Eu quiere decir verdadero, carios, corazón. O sea, tienen lo que se llama núcleo, que es donde tienen toda la información genética. Y es importante saberlo porque se multiplican de una forma que no lo hacemos nosotros como personas, pero sin embargo todos los requerimientos nutricionales que tiene una levadura son los mismos que tenemos nosotros. Claro. ¿Sí? O sea, por peso las levaduras necesitan exactamente lo mismo que nosotros. O sea, cuando ustedes le dan, no sé, zinc le ponen zinc a un mosto, la cantidad de zinc que le tienen que poner es el equivalente a la cantidad que una persona de peso medio necesita. Si el peso medio, como farmacéutico se los digo, los medicamentos están calculados para una persona de un peso de 75 kilos más o menos. Mucha gente está por arriba, muchos por debajo, pero está calculada para eso. Y ustedes, si tuvieran que agregar zinc, se van a dar cuenta que la cantidad de zinc que es necesaria es la misma que llevarían 75 litros de mosto, ¿sí? Así que ya nos estamos metiendo un poquito ahí en algunas cosas de nutrientes y en algo que es de la práctica, sin hacer tan aburrido el tema de las definiciones, ¿sí? O sea, sepan eso, sepan que las levaduras son eucariotas como nosotros y las bacterias son distintas. De hecho, uno de los principales problemas para eliminar hongos en una persona, en la uña, son porque los antimicóticos no nos tienen que matar a nosotros, o sea, porque son el mismo tipo de células. Y sepan lo siguiente, o sea, en lo que es la parte genética, no voy a entrar a hablar de eso, pero se empezó a estudiar qué cosas tenían en el ADN, no voy a ponerme a hablar del ADN, pero qué cosas tenían en el ADN cuando se empezó a secuenciar, qué grupos tenían en el ADN los distintos tipos de levaduras, para saber qué eran capaces de producir. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos un ADN que tiene determinada secuencia y tiene determinada información. Esa información es la que hace que nos constituya a nosotros como personas. Ahora, hay expresiones de esos genes que hacen que uno, no sé, tenga mayor o menor predisposición a algo. Por ejemplo, alergia, ¿sí? Esto llevado a las levaduras se los voy a explicar de la siguiente forma. Todas las levaduras tienen un paquete de información en el ADN para hacer distintas cosas. Voy a ir específicamente a algo que lo van a entender un poco mejor.
levaduras de tipo belga, ¿sí? Todas las levaduras de tipo belga, o casi todas, tienen un gen que hace que tengan una capacidad de producir fenoles, ¿sí? Eso le llaman POF, POF+, ¿sí? Cuando ustedes vean POF+, es que tienen la capacidad de producir fenoles. Pero esa es una capacidad que está en sus genes. Ahora, de ahí a que las puedan expresar, o sea, eso se llama genotipo. De ahí a que lo puedan expresar, requiere de que el medio, su interacción con el medio, lo permita. Claro. O sea, que el mosto, por ejemplo, tenga precursores para formar fenoles. En este caso es ácido ferúlico que viene de las maltas de trigo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un poquito eso. Sepan que hay cosas que tienen las levaduras en su información genética que uno puede utilizar para manejarse y hacer que se expresen distintos flavors. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo tampoco los Brettanomyces, son levaduras, pero no es lo mismo fermentar, o sea, obtener los perfiles que da un Brett en un mosto que ya fue fermentado por otro tipo de levaduras, que hacerlo en una fermentación primaria con Brett. O sea, si ustedes quieren hacer una fermentación con Brett de entrada y solo Brett, van a tener una cerveza con características de Brett, mucho más lento, tarda mucho más, pero porque le están faltando cosas. O sea, tiene información adentro para hacer otro tipo de aromas y sabores, pero no los tiene en el medio. Entonces, lo que tiene en su información genética, que es el genotipo, no la puede expresar en su fenotipo, o sea, en cómo es afuera, o sea, cómo la vemos. El fenotipo sería cómo la veo yo. O sea, yo la veo que hace, no sé, este tipo da este tipo de perfiles, y eso es básicamente lo que se refiere a genotipo y fenotipo. Y la importancia de esto es eso, saber que, o sea, para mí es importante que sepan que ustedes van a poder manejar algunas cosas de las levaduras, algunas características, y esto lo vamos a ver, no sé si hoy o en otra de las charlas, pero que uno va a poder manejar ciertos parámetros, que son los que manejamos generalmente, temperatura, presión, o sea, distintas cosas para sacarle a la levadura algunas cosas de las que la levadura es capaz de hacer. Yo no le voy a poder sacar agua a una piedra porque no la tiene, pero hay levaduras que sí la tienen. No, pero eso es súper interesante para mí porque, o sea, el hecho de que una levadura tenga en su genotipo, que sea capaz de producir un tipo de sabor que uno está buscando, nosotros como cerveceros tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que tiene que tener en su entorno para lograr eso. O sea, que no es simplemente, yo le agrego esta leva porque me va a dar esto. No. ¿Qué le tengo que dar para que agregar esa leva, pero además pensá en qué es lo que tiene que tener en el entorno para lograr ese sabor? O sea, sí. Eso es lo que hago como take out de esta primera parte, me parece recontra interesante, porque a veces... Viste, caemos en la simplicidad, bueno, tirás esto y sacás esto, tirás este lúpulo y sacás este sabor. Es lo mismo, o sea, no. Es como que está si es capaz de hacerlo, hay que darle las condiciones para que lo haga. Sí. Generar el ambiente necesario para que estén los precursores que necesita. Exactamente. De hecho, para un poco guiarle los distintos caminos metabólicos a la levadura. Exactamente. Bueno, preguntas que siempre me hacen, y ya voy un poquito a meterme, pero para explicar algo. Por ejemplo, algunos me preguntan, ¿yo puedo mezclar esta levadura con esta levadura? Hay otros tipos de características, además de los fenoles. Las levaduras producen fenoles para algo, y es para competir con otras levaduras, ¿sí? Así como hay levaduras que tienen lo que se llama factor K, o sea, factor killer, K positivo. Eso está más presente en las levaduras salvajes y en todas las levaduras o casi todas las levaduras de vino. Es para matar otras levaduras. Entonces tengan presente que a veces no se puede mezclar una levadura de vino con una de las típicas domesticadas para cerveza, porque pueden competir. No es para esta charla, pero voy a entrar un poquito después, un poquito más a eso. Lo que quiero decirles es que uno puede agarrar dos levaduras, no sé, una S04 y una S05. Listo, son de características similares, y la cerveza va a tener
características de una levadura y de la otra, pero a su vez, si están fermentando juntas, es probable que haya un cruzamiento de información genética y que haya algo de sabores que salgan de ese cruce. Ese cruce es un cruce de información, no les voy a dar el nombre, pero ese cruce de información, sepan que no es permanente. O sea, es muy raro que queden permanentemente. ¿Por qué? Porque las levaduras, como les dije antes, tienen un núcleo y en ese núcleo tienen algo que nosotros no tenemos tanto, y es la información para hacer esa levadura por 2, por 3 o por 4. O sea, hay información genética que está multiplicada. Entonces, si hay 2 levaduras que se forman un híbrido, 2 levaduras distintas forman un híbrido, lo más probable es que esa no gane en la competencia, claro, con el resto de las levaduras. Que no sea estable también. Que no es estable. ¿Por qué? Porque tienen, además, todos los organismos vivos tenemos información para reparar los errores genéticos, ¿sí? Que bueno, es básicamente eso. Hay muchísimas teorías de cómo sucede, pero está muy bien estudiado, no bastante, están muy bien estudiados. Sepan eso, o sea, si no tienen mucha experiencia y mezclan 2 levaduras, traten de que sean del mismo tipo, si no mezclen una levadura de champán con una cervecera, en un mismo, o sea, no hagan una co-inoculación, claro, sino que a veces uno puede hacer al revés, ¿sí? Uno puede agarrar y empezar con una levadura y seguir con la otra, pero teniendo en cuenta ese tipo de características. O sea, hay levaduras que son killer, o sea, que matan a otras, y yo no le puedo meter otra atrás. Claro. También hay una realidad, ¿sí? Hay levaduras que son resistentes a los factores killer. O sea, hay levaduras que listo, aunque esta que tengo enfrente viene con una espada, yo tengo un escudo, ¿sí? Es más o menos así. Sí. Básicamente eso les quería contar con respecto a todo lo que está dentro de lo que es información genética. Pero sí quiero hablarles, y es importante, es un proceso que se llama domesticación, que vino sucediendo a través de la historia de la humanidad, y es cómo se fue, o sea, las personas en las casas, las familias que hacían cerveza, fueron domesticando las levaduras. Y es un proceso que llevó muchísimos años. De hecho, ahora se sabe que las cervezas que se vendían hace 600 años no eran ni por asomo los estilos que uno cree que son, ¿sí? Pero ni por asomo. Porque no se conocían los bretos, por distintas cosas, claro, y porque también no hubo tanta domesticación. ¿Qué es la domesticación? La domesticación de levaduras es decir, bueno, listo, esta familia, por ejemplo, no sé, la familia Pérez vive en Los Ángeles, ¿sí? Por decir cualquier cosa. La familia Pérez de Los Ángeles hace unas cervezas. Antes las cervezas las hacían las mujeres, ¿sí? Generalmente en la casa, era un alimento como cualquiera, es un alimento. Las hacían las mujeres y cuando salían bien, sabían que tenían que agregarle algo, no sabían qué era la levadura, ¿sí? O sea, lo que quedaba abajo o arriba de su fermentación. Y empezaron a seleccionarlo en base a lo que les gustaba, ¿sí? Por ejemplo, hacía... vieja, haceme una cerveza. Y la madre le hacía la cerveza, le gustó y estaba buena. Después la madre volvía a hacer otra cerveza al mes, cuando fuese, no sé cómo eran las frecuencias que se hacían antes la cerveza, la verdad es que no lo sé. Sí hay mucha información de eso, yo no lo sé en cada región, pero sí hay muchísima información. Y tal vez la madre le hacía cerveza al hijo después o al marido y le decía, che, vieja, no me gustó esta, la anterior estaba buena. Entonces la mujer trataba de ver qué había hecho antes, incluyendo eso. O sea, sí, tal vez decía, no, ¿sabes qué? No tuve malta, tuve nada, le tuve que poner, no tenía malta, le tuve que poner un poco de arroz, por decir cualquier cosa, ¿sí? Pero entre esos ingredientes estaba la levadura. Entonces, toda esa selección que fue haciendo esa persona
de las que estaban bien, descartando las que estaban mal. Bien, quiero decir, en cuanto a los sabores que se buscaban. Organolépticamente. Organolépticamente, ¿sí? Eso incluyó, además, una separación de las técnicas, las primeras técnicas de, no solamente de domesticación. Domesticación es decir, bueno, yo voy seleccionando lo que me gusta, ¿sí? Sino también las técnicas que llevaron a mejorar la limpieza, ¿sí? Lo que es limpieza y sanitización. O sea, se hacían mejores cervezas cuando estaban en mejores condiciones y otras no. Pero eso es básicamente de la forma que se fueron domesticando. Los ejemplos que ahora se ven como mucho más marcadas son todas las levaduras noruegas, en donde en cada fiordo, ¿sí? Las familias, no sé, Voss, ¿sí? Nada, es un fiordo que históricamente fue de una familia que estaban aislados dentro de ese fiordo con una comunidad, ¿sí? Las levaduras de ahí, de ese fiordo, no son exactamente iguales a las de otro fiordo, porque lo que fue eligiendo esa familia era lo que le gustaba y fueron seleccionando cosas que tienen perfiles muy parecidos, pero no son exactamente iguales a las otras. Entonces tienen levaduras, las Bike, o Quebec, como lo quieran pronunciar, no importa, que son las nórdicas y algunas farmhouse de los Balcanes. O sea, hay un montón de levaduras que fueron así. Es lo más fácil de explicar que tenemos hoy en día de lo que es el proceso de domesticación. Y el proceso de domesticación no arrancó con la cerveza, ¿sí? La cerveza hace muchísimo que se hace, o sea, hay muchísimas discusiones si fue primero la cerveza, si fue el vino, pero el vino es porque lo dice la Biblia, pero bueno, tienen un origen en común, y es que en todas aparecieron fermentaciones espontáneas, ¿sí? La cerveza tiene un proceso, además la cerveza tiene una mezcla rara en cuanto al origen de la palabra, y se confunde la historia. O sea, si ustedes agarran a un mead maker, o sea, alguien que hace miel, un hidromielero, va a decir que la hidromiel es la bebida más antigua de la humanidad, la bebida fermentada más antigua de la humanidad. Los que hacen vinos, los que hacen cerveza van a decir que es la cerveza, pero porque la palabra que hoy conocemos como beer o cerveza representaba las dos cosas, a la hidromiel y a la cerveza, ¿sí? Entonces hay algunos debates, pero ahí empezó un poco la domesticación, ¿sí? También es de suponer que tampoco eran vinos o cerveza o hidromieles tan tajantemente. No, claro. Había una mezcla. Claro, exactamente. Había malta, quizás había también uva, quizás también había miel. Exactamente. O sea, no estaba tan tipificado cada una de las cual. bebidas. Tiraban todo lo que tenían que tirar, dátiles, todo lo que tenían que tirar para que le dé alcohol. Claro, por supuesto. No, si hoy hablamos de, no sé, una grape ale, no sería raro que fuese algo común usar uvas con malta, ¿sí? Con el mosto, ¿sí? No sería algo tan raro. Porque además la uva ya también traía la levadura. Claro, o un Braggot. Un Braggot está entre una cerveza y una hidromiel, ¿sí? Pero nada, la miel fue el primer edulcorante que hubo hasta la Edad Media, por ejemplo, y era el más barato. Los monjes sabían cómo hacer azúcares para hacer su candy sugar, pero no lo difundían para que no les aumentaran el precio de sus insumos. Pero en todo eso hubo domesticación, ¿sí? Los monjes también elegían lo mejor de sus levaduras en cuanto a los sabores que ellos buscaban, y así es como hay distintos tipos de levaduras domesticadas que hoy conocemos, y al hacerle los estudios genéticos se vieron que tenían también distintas características. O sea, durante la domesticación las levaduras fueron perdiendo información y ganando información, ¿sí? O sea, por ejemplo, las primeras levaduras son todas las levaduras salvajes, y de esto hay toda una serie de estudios genéticos que no hace mucho que se empezaron a meter un montón de levaduras para armar un poco y diferenciar y ver cuáles eran los orígenes de cada una de las levaduras. Vieron que con nosotros también las personas dicen, bueno,
tal persona con el ADN pueden saber si es de un origen asiático o si tuvo algún origen... Claro. O sea, una especie de árbol genealógico Exactamente. levaduriano. Sí. Para decirlo. Pero es así, y de hecho uno habla del árbol genealógico de las levaduras. Entonces, las primeras levaduras que uno se encuentra dentro de ese árbol genealógico y que tienen como un origen común son las levaduras salvajes, ¿sí? Pero hay de distintos tipos. Sí tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, las levaduras salvajes que usaban los asiáticos para hacer sake, ¿sí? Tienen ciertas características, tienen cierta información genética que no las tienen las levaduras de vino, ¿sí? Las dos son levaduras salvajes. Claro, las dos son claro. levaduras. Y no voy a entrar para no aburrirlos en Saccharomyces janus, Pastori. No voy a entrar en eso para no aburrirlos. En nomenclatura. No, porque la idea es que se lleven algo práctico. Entonces, pero mi interés es darles este tipo de información ahora para que en las siguientes charlas, cuando yo les hable de, listo, tal levadura es positiva o tiene la capacidad de hacer esto o no tiene la capacidad de hacer esto, tengan el fundamento para entender eso. Claro, además también en cada lugar la levadura se tuvo que ir, las levaduras salvajes se fueron adaptando al medio. Exactamente. Y comían cosas distintas, el ambiente era distinto, entonces hay una divergencia, así como tenés distintas especies de mamíferos, tenés distintas especies de levaduras adaptadas a la comida que había en su entorno. Evolucionaron en función de dónde estaban. Exactamente, sí. Porque todos, y esto sí es interesante que lo sepan, para cuando hablemos de fermentaciones y veamos cómo evitar que se frene una fermentación, pero la levadura, el objetivo que tiene una levadura es el de cualquier organismo vivo. No es hacer alcohol y CO2, para nosotros como cerveceros sí, tal vez sea, pero como la función de cualquier ser vivo es preservar la especie, ¿sí? Es lo básico. Claro. Entonces, después vamos a poder entender por qué se puede frenar una fermentación o no, pero sin explicarles este tipo de cosas se me hace un poco difícil. Con respecto al árbol genealógico, sepan eso, o sea, hay levaduras que eran salvajes, esas levaduras salvajes principalmente estaban en vinos y en este tipo de bebidas fermentadas en forma espontánea en la historia de la humanidad. Bueno, que de hecho todavía en las lámbicas tenés. Y hay. Levadura salvaje. Sí. Es justamente. Y hay. Pero las primeras que aparecieron fueron esas, sí, quiero decir, fueron levaduras que no tenían la capacidad de metabolizar los azúcares que están en la malta, ¿sí? Sí podían consumir azúcares simples. Entonces, por eso, o si no las podían consumir de entrada, tenían la capacidad de desdoblar los azúcares complejos y hacerlos más simples para incorporarlos. Claro. Por ejemplo, las levaduras que están en el sake, ¿sí? En el arroz, ¿sí? Ese no es un Saccharomyces cerevisiae, pero es una levadura que tiene la capacidad de enviar al medio enzimas para desdoblar el almidón, transformarlo en azúcares simples que la levadura podía consumir, ¿sí? ¿Para qué consume la levadura azúcares? Para producir energía, básicamente para producir energía, no para producir alcohol. Es para producir energía, para reproducirse, para mantener la especie. Exactamente. De hecho, el alcohol un poco también es para competirle a otros microorganismos y poder dominar el medio. Hasta cierto punto, porque si llega a un cierto punto empieza a ser tóxico para sí mismo, pero sí, tal cual. Entonces, sepan eso. ¿Por qué les digo sepan eso? Porque si quieren mezclar de nuevo una levadura de vino, sepan que las levaduras de vino no se van a poder comer azúcares que están en una malta a menos que uno le agregue enzimas. Claro. ¿sí? O sea, uno quiere hacer una Brut IPA y tiene que agregarle enzimas porque agregó un montón de lo que nosotros conocemos como adjuntos. O sea, uno agregó una cantidad enorme que de algo que no es malta, ¿sí? Mucho maíz en forma de copos, de la forma que la hayan incorporado, pero no tienen las enzimas suficientes del maíz
las amilasas, por ejemplo, para convertir los azúcares que tiene adentro en algo simple, ¿sí? Claro, Entonces además, el cervecero se lo tiene que agregar desde afuera. además en la Brut buscamos Que sea seca. Que sea seca y Exacto. entonces queremos eliminar todos los Azúcares largos. largos, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, sepan que las levaduras de vino, las del sake y de otras bebidas así muy antiguas, carecían de esa información. Sepan que la mayoría son killer, ¿sí? O sea que tienen la capacidad de matar a otras, y que muchas son encima positivas, o sea, Claro. son productoras de fenoles. Lo que pasa es que en un vino no tienen los precursores para producir fenoles de los que uno conoce, pero sí después encuentra otros alimentos, digámoslo así, que son metabolitos, ¿sí? Encuentra cosas perdón, en metabolitos no, encuentra lo que sería una materia prima que puede usar para transformarla en algo. Lo empieza a hacer, y en la cerveza le estamos dando el medio, o con la malta le estamos dando un montón de medios para que transforme eso en fenoles. Sí, que normalmente en un vino, en mosto de uva, no los tendrías, exactamente. Claro. Pero también depende de cada cepa de vino. Sepan también que cepas de vino no hay tantas. O sea, van a encontrar un montón de marcas, pero no hay mucha divergencia, no hay mucha, lo que se llama domesticación. Claro. Sépanlo eso, ¿sí? Porque es así. O sea, van a encontrar, sí, esta tiene un poco de perfil más fenólico que esta otra. Esta tiene factor killer. Cuando se empezaron a estudiar esas distintas cepas de levaduras de vino, de las que supuestamente son domesticadas, se encontró que las supuestamente domesticadas de vino no tienen una gran divergencia. Claro. ¿no? Claro. Es que de hecho todavía en la industria del vino es mucho más común la fermentación espontánea. Hay Es muchas, que se agrega, claro. probablemente se agrega levadura como soporte de también las Claro, levaduras pero hay naturales o espontáneas que vienen del, Sí, Hay de del todo. campo. Hay de todo. Hay todo. mucha gente que Hay hace... mucha gente que sulfita para eliminar mucha eliminarla, levadura sí, salvaje, inocula para Pero hay tener- muchísimas Sí, bodegas claro. grandes Sí, incluso sí. que usan levadura autóctona. Sí. O sea, levadura salvaje del ambiente, cosa que Sí. en la cerveza es un nicho muy chiquitito. Sí. La mayoría es levadura inoculada, Sí. domesticada. Entonces, nada, sepan eso. Después de eso, o sea, vienen las levaduras que ya empiezan a ser levaduras de cerveza, ¿sí? Si ustedes miran ese árbol genealógico, las van a encontrar como en dos grandes grupos que se llaman Beer 1 y 2, o sea, cerveza 1 y cerveza 2, y en el medio hay algo que es una mezcla de levaduras. Sepan que a esta altura ya llegamos a una etapa en donde hubo ya domesticación de levaduras que se encontraban naturalmente en la malta y que fueron adaptaciones de levaduras salvajes que estaban dando vueltas por ahí, de las que las distintas familias o cervecerías ya más adelante fueron aislando según los perfiles de sabor que buscaban y básicamente eso. Dentro de estas, sepan que hay también como dos grupos bien opuestos, ¿sí? Unas que son, por empezar, la gran diferencia de todas estas levaduras cerveceras es que ya incorporaron la capacidad, o sea, fueron las cervezas fueron las levaduras aisladas de cervezas que cada vez eran menos dulces, o sea que, ¿por qué? Porque la persona que hacía la cerveza decía, uy, esta salió menos dulce, voy a reservar de esta levadura, claro. Y empezó a usar esa levadura y la otra levadura la dejó de lado y se perdió en el camino. Entonces esa levadura que fue separando era levadura que en realidad tenía la capacidad de convertir la maltosa y la maltotriosa, que son dos azúcares, sobre todo la maltotriosa es la más compleja en cuanto a su cadena, al tamaño de su cadena, para poder comerla, ¿sí? O sea, las levaduras cerveceras tienen la capacidad de comer maltotriosa.
está muy relacionado eso con la atenuación de Claro. de cada cepa, ¿sí? O sea, cuando ustedes les dicen la atenuación la atenuación potencial de esta cepa de levadura es tanto, está relacionado a su capacidad mayor o menor de comer maltotriosa, ¿sí? Pero dentro de las que pueden comer maltotriosa, a diferencia de las de vino, ¿sí? Por eso yo no usaría una levadura de vino, exclusivamente de vino, para tratar de fermentar una cerveza, porque no tiene el paquete de información, por más que yo le ponga la maltotriosa para ver si puede fermentar, no lo puede hacer. Claro. Entonces se va a poder comer algún azúcar simple que haya dando vueltas por ahí, pero va a frenarse en una densidad muy alta, ¿sí? O sea, que están adaptadas a comer las azúcares del vino. Exactamente. Que no son los mismos que los azúcares que vienen de las maltas. Exactamente. Y las de la malta... Lo mismo pasa al revés, o sea, si tirás una levadura de cerveza para fermentar un vino, ¿te va a quedar subatenuado? No. Si vos tirás una levadura de cerveza en un mosto de vino, es el caso de la hidromiel. O sea, te llevo a la hidromiel, pero es lo mismo. Vos tiras una levadura, yo de hecho para hacer muchos de mis hidromieles y de mis braggots están hechos con levadura cervecera. En el mosto tenés azúcares simples, lo mismo que tenés en la miel, tenés una cantidad de azúcares simples. Y las levaduras, ya voy a entrar un poquito más en otro tema, pero no importa, tratarlo acá está bueno, las levaduras son como nosotros, o sea, tienen un núcleo, ese núcleo, son como nosotros, son vagas, ¿sí? Si tienen azúcares simples, lo primero que van a consumir son los azúcares simples. Entonces, una levadura de cerveza que tiene la capacidad de consumir maltotriosa, tiene la capacidad también de consumir azúcares simples. Si fuese abogado diría que puede más, puede menos, ¿sí? Quien puede más, puede menos. Sí. Entonces, si puede comerse eso... Pero fueron perdiendo información también, hay una realidad, fueron perdiendo información en esa selección o domesticación que fueron haciendo las personas. O sea, información de qué tipo en las levaduras de cerveza. En esa selección fueron perdiendo información de cosas que no querían las personas. Por ejemplo, que tuviese fenoles, ¿sí? Claro. Entonces, no sé, vamos ahora a algunos nichos, ¿sí? Los nichos de cervezas de las Islas Británicas no son productoras de fenoles, ¿sí? Porque separaron levaduras Claro. para evitar todos los fenoles. En La cambio, que les gustó y la les que gustó a y la ellos, rehusaron sí, era la que no tenía fenoles. Claro. Y las que fueron de algunas regiones que ahora serían Bélgica, básicamente Bélgica y algunas zonas de Francia, son levaduras productoras de fenoles. O sea, en esa selección que fueron haciendo, seleccionaron levaduras que no tenían la información genética para producir o no fenoles. Claro. ¿Sí? Claro. O para producir mucha cantidad de ésteres o no. O sea, dentro de las inglesas, por ejemplo. Sí. Mucha cantidad de ésteres o no. ¿Sí? Claro. Entonces hay como una domesticación que fue haciendo la gente y sepan esto. Entonces se van a encontrar con que las levaduras belgas, algunas francesas, ¿sí? Son positivas, o sea, pueden producir fenoles. Lo mismo que algunas alemanas, ¿sí? Las de trigo. Las de trigo, ¿sí? Sí, las sí, Weizen. Todas las de trigo, ¿sí? Las de trigo alemán. Ahí tienen una gran diferenciación. O sea, ustedes, si quisieran comprar una levadura líquida, van a encontrarse con una levadura líquida de trigo, pero es una levadura alemana, y una levadura para hacer una American Weizen, ¿sí? O sea, una cerveza de trigo americana. La de trigo americana no tiene la capacidad de producir ni fenoles, ni producir... un compuesto, después lo vamos a ver, pero no me quiero meter en este momento en eso, ni producir bananas, ¿sí? O sea, sabores a bananas, o sea,
nada. Pero tienen en común, por ejemplo, todas esas que les decía, las belgas, las alemanas de trigo y algunas francesas, de producir banana y fenoles, o sea, notas especiadas de distinto tipo, Claro. y en distintas proporciones, y todas tienen en común ellas la información para producir eso, pero el cervecero empezó a producir algunas con distintas recetas, y ahí está la expresión de esos fenoles o no. Entonces se van a encontrar con que si hacen una cerveza de tipo belga, necesitan tener algo de trigo en la receta, trigo malteado o trigo sin maltear, y trigo que a su vez haya pasado por un proceso en el que liberen algo de ácido ferúlico, que en el macerado se llama descanso ferúlico. O sea, listo, es mantener la temperatura al inicio del macerado, una temperatura bastante baja, en donde dentro de la malta se desdobla una sustancia para producir ácido ferúlico, que es lo que va a usar la levadura para producir el 4-vinil guayacol. No importa, pero es el sabor típico especiado que uno encuentra en las levaduras, ¿sí? El clavo de olor, ¿sí? Entonces, mi intención no es aburrirlos con eso, es simplemente darles información para que ustedes sepan que no van a poder mezclar cualquier levadura con cualquier levadura, y que las levaduras de por sí no hacen a la receta, pero sí marcan mucho el estilo, ¿sí? Marcan mucho el estilo. De hecho, cualquier gran cervecero no empieza como un homebrewer. Un homebrewer empieza diciendo, bueno, tengo estas maltas, ¿qué cerveza hago? Un tipo que hace cerveza busca otra vez, o sea, empieza de atrás para adelante, empieza a decir, o sea, no busca una receta, ¿cómo se hace una porter? No, eso era más de hace muchos años, cuando uno trataba de clonar cervezas históricas, ¿sí? Para entender por qué no existían. Para entender por qué no existían, exactamente. Pero ahora un cervecero empieza al revés, yo empiezo al revés, no sé. Yo digo, bueno, yo quiero tener tal perfil y quiero que la cerveza luzca de esta forma en la copa, o sea, que sea turbia o que no sea turbia, quiero que sea con estas características organolépticas, y de ahí voy para atrás. Construyendo los bloques de qué tenés que hacer para cada uno para que te dé ese perfil redondo, ese perfil que vos estás buscando. Exactamente. Sí. Entonces, miren lo que yo les estoy diciendo. Yo voy de la copa, cómo la voy a ver en la copa. El paso anterior a la copa fue si filtré o no filtré, ¿sí? Para sacar levadura o no, restos de lúpulo que haya por ahí, no importa lo que haya para sacarlo. Pero el paso anterior a ese es la fermentación. Sí. O sea, en cuanto a la construcción de una receta, la levadura es de lo primero que aparece, ¿sí? Sí. Porque te va a marcar el estilo, ¿sí? Y después vas pasos más atrás, o sea, el hervor en olla, listo. Si querés, no sé, algunos perfiles determinados, por ejemplo, que tenga más... Dentro de la fermentación también hay formas de manejar las temperaturas para que se expresen más algunas cosas que otras. Las presiones, eso ya lo vamos a ver después, pero sí, realmente se puede manejar, y uno con ese tipo de cosas es donde más puede jugar. Pero, de nuevo, tienen que darle a la levadura lo que necesita para producir los sabores que ustedes quieren, claro. ¿sí? Si no tiene ácido ferúlico, o sea, si por ejemplo una receta no... Por más que le hayan puesto una levadura POF positiva, o sea que es productora de fenoles, no van a tener un perfil con notas especiadas muy marcados. Pueden encontrar algo, sí, pero no van a encontrar notas especiadas muy marcadas si no le pusieron una malta con algo de ácido ferúlico disponible, ¿sí? O sea, sí. Y eso es desde la copa para atrás. Sí. Que también, por eso es lo mismo. Si, por ejemplo, queremos hacer una birra de trigo y no queremos que esté tan marcado el fenol, pero más marcado la banana, entonces también es manejar esas cuestiones para lograr que la levadura... esa malta no le hagas el descanso que le tenés que hacer para producir. O sea, todo qué queremos, y en función de eso ir tocando todas las variables que generan esas cosas que queremos. Sí. Pero es... De hecho, hay
hay una variabilidad de levaduras muy grandes entre las líquidas, entre las secas no, porque muchas pierden la capacidad de sobrevivir al proceso de secado. Hay distintas teorías, hay las últimas vienen de hace pocos meses, ¿sí? Que es en cuanto a cómo se activa los azúcares de reserva para que una levadura viva, que es la teralosa, ¿sí? No importa esto que lo sepan, pero sepan que dentro de las levaduras que hay disponibles, las líquidas tienen mucha mayor variabilidad, entonces uno como cervecero, sin estar jugando tanto con temperaturas y presiones y la receta, puede invocar un poco mejor en el estilo que si no la tiene. Claro. Pero no quiere decir que si yo tengo, no sé, una levadura seca, no voy a decir ninguna marca, pero no quiere decir que si yo no... Voy a decir, no importa, una levadura S05, no quiere decir que yo no le pueda sacar ésteres. Claro. ¿Sí? Yo si quiero le saco ésteres. No tengo S04, pero tengo S05 y listo. Una flocula más que la otra y a lo mejor lo que quiero es flocular más, entonces uso la otra pero en distintas condiciones. Y le saco un poco de agua a las piedras, porque no son tan distintas. Son distintas, tienen información genética distinta porque es una realidad, pero uno puede hacerle en el fenotipo, o sea, en la expresión de la levadura, puede sacarle un poco de perfiles, ¿sí? Claro. de ese tipo de perfil. Ahora vamos a continuar un poco con esto, pero pasando más a la parte práctica. Ahora el Boti nos va a empezar a contar un poco sobre las distintas etapas de que lleva adelante una levadura durante la fermentación y los nutrientes que va requiriendo en cada momento para poder generar una fermentación saludable. Exacto. Bueno, las levaduras tienen dos fases, así a grandes rasgos, que son una fase aeróbica y una fase anaeróbica, ¿sí? Eso es lo primero que uno tiene que saber. La fase aeróbica es la que sucede al principio, cuando uno arranca, inocula la levadura, y tiene dentro de esa, y vamos a quedarnos solamente en esa primera parte, que es la parte aeróbica ahora, pero en esa primera parte hay una primera, digámosle, etapa dentro de esa fase aeróbica en donde la levadura lo que hace es, primero, o sea, ¿por qué se activa la levadura? Porque es interesante un poco eso. La levadura se activa porque hay información que le viene del medio para decir están las condiciones para multiplicarse, o sea, volver a lo que les dije hoy. Hay comida. Hay comida, hay condiciones, hay comida, hay temperatura, hay agua, ¿sí? Están en distintas formas, ¿sí? Pero están como en un estado latente pero no son virus las levaduras. O sea, los virus tienen una particularidad y es que no tienen nada más que información genética. Las levaduras tienen adentro, además, reservas para sobrevivir secas, por ejemplo, o en estado líquido, consumiendo algunas cosas, o sea, tienen un estado que se le llama basal, que uno no se da cuenta, nada más que cuando pasó el tiempo y el fabricante les dice, ¿sabes qué? La viabilidad de estas levaduras fue cayendo, ¿sí? Es porque empezó a consumir esas reservas que tenían, por ejemplo, este azúcar que yo les decía, la teralosa, que lo va consumiendo en forma muy, muy lentamente y que además tienen, como muchos de los azúcares, un efecto criopreservador, o sea, ayudan a que la levadura se banque temperaturas o de una época a la otra. Por ejemplo, una levadura de vino tiene que fermentar, multiplicarse y fermentar en el verano de este año y se queda ahí dando vueltas, o sea, toda su descendencia queda viviendo en ese clima hasta la próxima vez que empieza a aparecer otra vez la fruta. Potencialmente bajo la nieve, bajo condiciones climatológicas totalmente... Tiene que bancarse estar en una condición fría, ¿sí? Entonces sepan un poquito de eso, ¿sí? Una de las formas de guardar levaduras es en glicerol, ¿sí? O sea, en soluciones con glicerol, que hacen que la levadura no pierda ese azúcar de reserva y tenga otra de las cosas que es importante, que es no solamente la
viabilidad, o sea, que puedan sobrevivir, o sea, que puedan vivir cuando se encuentran con las condiciones adecuadas, sino la vitalidad, o sea, tener la vitalidad para, como una persona, para correr, para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? No solo sobrevivir, pero también estar en forma, digamos. Exactamente. Entonces, en la primera etapa, lo que hace, dentro de la primera fase, hay como una primera etapa que es la de adaptación. Entonces, la levadura, uno la pone en el mosto y empieza a detectar que tiene sensores, o sea, empiezan a entrar algunos iones, o sea, sodio, potasio son los primeros que empiezan a entrar, son los más chicos, ¿sí? De hecho, empiezan a entrar y empiezan a darle un poco de información a la levadura de, mira, acá estamos listos para ver si podemos multiplicarnos y después mantener la especie, ¿sí? Pero la idea no es hacer alcohol de la levadura, es mantener la especie. Entonces, cuando empieza a recibir ese tipo de información, está en lo que nosotros llamamos fase de adaptación, es un estado estacionario, que uno lo ve como estacionario, pero no, la levadura está empezando a armar todo su paquete enzimático para empezar a crecer, ¿sí? Entonces, al principio empieza a hidratarse, a recibir los primeros iones más simples, y después empieza a incorporar algunos azúcares simples. En todo eso, toda esa parte es cuando uno inoculó la levadura y vio que no pasa nada. O sea, si uno inocula una levadura y ve que no pasa nada, ese tiempo de latencia que uno le dice, es característico de la levadura, pero además es característico del mosto. O sea, cuanto el mosto sea más parecido a lo que necesita esa levadura para salir a multiplicarse, más rápido lo va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, volvamos a las Kveik, ¿sí? Que ahora todo el mundo está con eso. Son levaduras que uno las agrega y a las 3 horas ya están fermentando, ¿sí? O sea, el tiempo de adaptación, de incorporación de nutrientes es distinto, pero también hay que saber algo. Kveik quiere decir levadura, pero además no es una sola levadura, es un conjunto de levaduras. Son más, o sea, es como un blend seleccionado de levaduras. Y algunas empiezan algún proceso que ayudan a las otras. Entonces hay algo de la sinergia. De sinergia entre ellas, sí. Entonces, sepan que en ese periodo la levadura se está empezando a preparar, ¿sí? Y no hay mucho que uno pueda hacer, simplemente darle las condiciones adecuadas para que eso suceda, ¿sí? Sí, las condiciones adecuadas tienen sus requisitos, que son los que nosotros llamamos nutrientes, ¿sí? Y los nutrientes son básicamente lo que las levaduras necesitan para hacer distintas cosas, ¿sí? Ya sea para, primero, necesita incorporar azúcar para empezar a mover su rueda de producción de energía, ¿sí? Y almacenarla también, ¿sí? Tiene que empezar a prepararse para almacenar, como nosotros. Nosotros almacenamos la energía de forma de grasa, o sea, las grasas tienen la mayor proporción de carbonos respecto de oxígeno en el menor peso que uno pueda tener. Entonces las grasas son básicamente eso, es una reserva de energía de las más complejas. Las levaduras hacen lo mismo, pero necesitan ciertos nutrientes para eso. Las plantas hacen lo mismo. Las plantas hacen lo mismo. El almidón. El almidón, el que todos conocemos. Exactamente. Y básicamente tienen que saber que una de las primeras condiciones que necesita la levadura es encontrarse en un medio acuoso con los nutrientes adecuados, pero hay una información ahí como que es clave para que empiece la segunda parte de la primera fase, o sea, dentro de la fase aeróbica, que es la fase de crecimiento, y que como a cualquier nene, ¿sí? Si no tomas la sopa no vas a crecer. O sea, si no le damos nutrientes, la levadura no va a poder multiplicarse.
uno puede decir... O se va a multiplicar mal también. O se va a multiplicar mal, pero necesita una información del exterior que es el oxígeno. O sea, necesita recibir la información de que hay oxígeno para poder multiplicarse. ¿Sí? Es como una de las primeras cosas que le pasan a las levaduras que nosotros utilizamos. ¿Sí? Entonces, el oxígeno... Piénsenlo como un nutriente, ¿sí? Piénsenlo, y de hecho está en mucha literatura cervecera, está como nutriente, ¿sí? Es un nutriente más, ¿sí? Todo eso entra en la etapa de crecimiento. Primero las levaduras incorporan azúcares simples, ¿sí? Para generar energía, como les decía, iones, ¿sí? Sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, algunos micronutrientes, ¿sí? Manganeso, cromo, o sea, hay algunos micronutrientes que también necesitan las levaduras que, o casualidad, están en también los multivitamínicos que nosotros tomamos, porque son eucariotas como nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tal vez tenemos mayores requisitos porque somos un organismo con algunas células especializadas más en una cosa que en la otra. Necesitamos más tal vez, por ejemplo, hierro, porque la forma en que nosotros conducimos el oxígeno, o sea, nosotros no somos unicelulares, la célula toma el oxígeno simplemente a través de las paredes celulares. Nosotros necesitamos que, no sé, a un hepatocito, que es la célula que está en el hígado, le llegue el oxígeno de alguna forma y es a través de la sangre, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a necesitar hierro, que es lo que todo el mundo sabe que necesita para llevar oxígeno en forma para transportar al oxígeno. En forma de hemoglobina, ¿sí? Entonces... Y eso en la cerveza no lo queremos porque no va a oxidar la no cerveza. lo queremos porque va a catalizar la formación del famoso sabor a cartón, o sea, va a oxidar a la cerveza. Nosotros necesitamos una cantidad muy alta durante mucho tiempo de calcio para formar y para mantener nuestros huesos, ¿sí? La levadura necesita calcio para otra etapa, o sea, necesita, para que se den una idea, la levadura necesita en la etapa de multiplicación un poco más de magnesio que de calcio, ¿sí? Y el magnesio y calcio químicamente son muy parecidos y las células lo confunden. De hecho, químicamente también están en un mismo grupo, ¿sí? Y son tan parecidos que si uno tiene demasiado calcio y poco magnesio, la levadura no entra a una etapa de crecimiento muy bueno porque tiene demasiado calcio en su balance de calcio con magnesio, ¿sí? Pero después es súper importante el calcio para la fase en que las células de la levadura se empiezan a agregar, o sea, a juntar entre ellas para que después, o sea, eso se llama floculación y el paso posterior es la precipitación. Entonces, sobre la marcha ya se estarán dando cuenta que calcio y magnesio son importantes. El potasio es algo al que mucha gente no le da bolilla porque está normalmente y está en una buena cantidad en la malta, pero el potasio representa el 2% del peso seco de una levadura. Es una cantidad enorme, sí, enorme. 2% del peso seco de una levadura es potasio, es una cantidad bastante alta. Casi todos los nutrientes provienen de la malta, ¿sí? Pero uno tiene algunos nutrientes en los que la levadura es deficiente, perdón, la malta es deficiente para proveerle en cantidad adecuada a la levadura. Y el agua también. Sí, el agua también. El agua también tiene un montón de nutrientes. O sea, de hecho, a uno no le puede gustar una cerveza hecha con agua dura, pero o sea, las levaduras se comportan mucho mejor en un agua dura, claro, porque tiene todas las sales, ¿sí? Claro. O sea, porque no es solo dureza, no son solo carbonatos de calcio y magnesio los que están ahí, o bicarbonatos también. Sí. No, ahí están otras sales, ¿sí? El agua tiene algunos
contaminantes también que son los mismos que nos hacen mal a nosotros. Por ejemplo, el arsénico en altas concentraciones es también perjudicial para la levadura. Pero sepan un poco acá, lo que dice Lean es cierto. Sepan que si ustedes están utilizando agua de ósmosis, le estuvieron sacando algunos de los nutrientes que las levaduras van a necesitar. Entonces se van a encontrar con muchos casos que por una cuestión de economía, el cervecero usa blends de agua, o sea, usa, no sé, 70% de agua de ósmosis, 30% de red, o 10 y 90, nada, distintas proporciones, para dejar algunos, o sea, por una parte es una cuestión de economía y por otra parte le están dejando algunos micronutrientes que la levadura necesita. El resto vienen casi todos de las maltas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay uno que en la historia también de la industria cervecera se descubrió, es el zinc, ¿sí? El zinc pasó, hubo una etapa en donde el agua no se trataba, entonces había zinc suficiente, las tierras no estaban agotadas, había suficiente zinc en las tierras. Sepan que el zinc lo necesitamos todos para proteger nuestras paredes celulares, ¿sí? Y para muchos procesos enzimáticos, pero nada, si una persona tiene carencia de zinc va a tener problemas, un perro tiene carencia de zinc va a tener problemas también en la piel. Y los requisitos son más o menos los mismos, ¿sí? Hoy les dije, el equivalente a lo que van a encontrar en un comprimido de algún multivitamínico es lo mismo que van a encontrar en que va a necesitar una levadura para 75 litros de mosto, ¿sí? Que es el potencial al que podría llegar una levadura, una cerveza de alta densidad. Sí. Bueno, entonces, el zinc se vio que cuando en la historia de la humanidad se pasó de equipamientos de cobre a equipamientos de acero inoxidable para la construcción de equipos y fermentadores, sobre todo, las fermentaciones se paraban. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que estaba faltando? ¿Les estaba faltando cobre? La verdad es que no, tanto cobre no, porque mucho cobre también cataliza un montón de reacciones de oxidación, ¿sí? No es gusto, eso sí, se los digo porque siempre hay una confusión. El cobre no da gusto a hierro y gusto metálico en altas concentraciones. Sí detona la cerveza. Sí. Es un oxidante. Sí, es un catalizador de oxidación. Sí. Pero en el cobre viene en la naturaleza junto con el zinc. Entonces, cuando uno está haciendo un mosto, el mosto tiene un pH debajo de 7, o sea, es relativamente ácido. Ese ácido limpiaba, o sea, sacaba un poco de cobre y también de zinc de las paredes de los equipos, y eso era lo que usaban las levaduras. Eso se descubrió cuando se pasó de un tipo de equipos a los otros, ¿sí? Porque las levaduras se empezaban a frenar, las fermentaciones se empezaban a frenar. Entonces, sepan esto, las tierras están agotadas en casi todos lados, entonces las maltas están agotadas en cuanto a sus requerimientos de zinc. Las maltas, por consecuencia, no tienen la cantidad de zinc que tenían, no sé, en la Edad Media cuando se hacían cervezas. Hoy en día es necesario agregarle zinc a cualquier malta, ¿sí? Es una realidad con la que convivimos. Entonces, sepan que uno de los nutrientes que no le puede faltar es el oxígeno y el otro es el zinc, ¿sí? Eso para cualquier levadura y para cualquier cerveza, ¿sí? Zinc zinc y oxígeno no les puede faltar. Calcio no le puede faltar, magnesio tampoco, pero de alguna forma ustedes lo van a encontrar, porque viene del agua o porque viene de la malta, claro. ¿sí? Esas cosas no le pueden faltar, así como para decir de arranque, ¿sí? El zinc tiene una particularidad, ¿sí? En algunos estilos de cerveza es mejor tenerlos en baja concentración, pero en alta concentración son tóxicos, ¿sí? O sea, es tóxico. Si ustedes agarran algún nutriente de los que vienen en polvo, ¿sí? En sobrecitos chiquitos,
para no decir marca, no importa, pero bien son levaduras que fueron cultivadas y cosechadas en un medio con altas concentraciones de zinc, entonces después esas levaduras uno las encuentra muertas, sí, igual las agrega en la olla, lo que está haciendo es agregando zinc en una cantidad que los fabricantes te recomiendan aplicarla en una dosis que es de 1 gramo de ese nutriente que contiene zinc por cada hectolitro, o sea, por cada 100 litros si vos vas a fermentar, o por cada 2 gramos por cada hectolitro, o sea, 2 gramos por cada 200 litros si vos vas a hacer biomasa, o sea, si querés multiplicar tus levaduras, propagar la leva, básicamente. o tenés un mosto de alta densidad, ¿sí? Es el equivalente a agregar entre 0,1 miligramos por litro de mosto de zinc, o 0,2, ¿sí? Ya sea que se trate de que uno quiera agregar lo que se necesita o agregarle lo que se necesita para propagar, ¿sí? Que es un mayor consumo el que se tiene ahí. O sea, eso sería lo que habría que agregar si en vez de agregar una levadura infusionada con zinc, estaríamos hablando de agregarle sales de zinc. Claro, si uno utiliza sales de zinc, tiene que ver que la concentración de zinc a agregar son esas, o sea, son 0,1 miligramos por litro o 0,2 para hacer biomasa. De nuevo, biomasa o mostos de alta densidad, ¿sí? Que requieren que a su vez uno tenga más biomasa, ¿sí? Claro. Esto de agregar las levaduras muertas infusionadas en zinc, simplemente tiene que ver más que nada con cumplir con la ley de pureza alemana. Exactamente, ¿no? es solamente para eso. Es solamente para eso. Uno podría usar sales de zinc directamente. Lo que tienen las sales de zinc es que lo que se necesita es muy poco, y de hecho yo les dije 0,1 y 0 a 0,2 miligramos por litro, y una concentración tóxica es de 0,6. Claro. Entonces no hay que pasarse. No hay que pasarse porque empieza a ser tóxica para las levaduras. De hecho, hay algunas personas que hacen hidromieles, ¿sí? Que dicen, bueno, yo le agrego nutriente. ¿Qué nutriente tengo acá en la Argentina? Tengo que es el que hablábamos recién. ¿Sí? Es un nutriente que son levaduras lisadas que tienen zinc. Ese nutriente para una hidromiel es insuficiente en un montón de otros nutrientes. Entonces, muchos dicen, agrego lo que yo debería agregar de los otros nutrientes, que ya me voy metiendo en el próximo, que son las paredes celulares. Le agrego 3 sobres, 4 sobres, no importa, para agregar una cantidad de paredes celulares equivalente a las que se utilizan en hidromieles o en vinos, o en cervezas también. Pero están cometiendo un gravísimo error, que eso fue diseñado para cumplir con la ley de pureza alemana, o sea, para agregarle zinc. Y si agregan una cantidad excesiva de ese producto, van a estar agregando una cantidad excesiva de zinc, o sea, van a estar haciendo que las levaduras estén en un medio que les es hostil. Claro. Van a empezar si no se frena la fermentación, porque se intoxicaron, van a empezar a generar acetaldehído, van a tener un montón de off-flavors, ésteres, o sea, todas las condiciones de estrés que llevan a la producción de ésteres y diacetilo o fermentaciones deficientes las van a tener justamente con esto, ¿sí? Entonces, lo primero que hace la levadura, les reitero, es agarrar y tomar oxígeno para empezar a su parte metabólica. Todavía no estamos en la fase de fermentación. Sepan que toda la primera fase, que es la fase aeróbica, no es una fermentación, ¿sí? Es una fase en la que hay una adaptación y hay un crecimiento. Y es ahí donde se usa el oxígeno. Después, todo lo que es la fermentación es un proceso anaeróbico, que es cuando ya no queda más oxígeno en el medio, ¿sí? Ni deberíamos agregárselo, ¿sí? Aunque se les haya frenado la fermentación, no es el camino darle oxígeno, ¿sí? Entonces, les hablé del zinc, les hablé del calcio, les voy a hablar de las paredes celulares. Las levaduras
que uno compra de tipo seco ya tienen casi todo lo que necesita la propia levadura para fermentar, ¿sí? Quiero decir, ya tiene la cantidad de reservas para salir a multiplicarse en algo del mosto y empezar a producir, si uno agrega la cantidad adecuada de levadura para el mosto que está usando. O sea, si uno está haciendo un mosto de alta densidad, el pitch rate, o sea, lo que uno tiene que inocular, tiene que ser mayor. Bueno, eso lo vamos a ver en otro día. Pero la realidad es esa, las levaduras secas tienen mucha teralosa, lo que yo les dije, que es como un azúcar que le ayuda a la levadura a bancársela en condiciones medias extrañas, y arranca sin tanta necesidad de oxígeno porque no tiene que construir tantas paredes celulares. Pero si uno reutiliza levaduras, se ve o tiene una cerveza de alta densidad, se ve en la obligación de agregarle nutrientes que tengan paredes celulares o levaduras lisadas, además de estos otros nutrientes, ¿sí? O sea, quiero decir, además de zinc, magnesio. Y junto con las paredes celulares vienen algunas vitaminas también dentro de los nutrientes que uno necesita agregarle a la levadura, básicamente porque tal vez el mosto es deficiente en esas vitaminas. Por ejemplo, si uno utiliza un mosto pobre en FAN, o sea, usó una malta pobre en FAN, o sea, en nitrógeno fácilmente asimilable por las levaduras no van a tener la forma de construir una de las primeras cosas que construyen también, que son aminoácidos y proteínas, ¿sí? Las proteínas para producir enzimas, para después hacer otros pasos metabólicos, construir paredes y todo lo que tiene que hacer para multiplicarse. Entonces, sepan que si están haciendo, si vamos bien a la práctica, están haciendo una cerveza en donde ustedes pusieron más del 25% de adjunto, no solamente van a tener mala conversión de los azúcares hacia azúcares más simples que después pueda utilizar la levadura, sino que también van a estar, ese mosto va a ser deficiente en nitrógeno, por ejemplo, en zinc, y por eso es necesario agregar en vitaminas. Las levaduras tienen una capacidad que nosotros no tenemos también, que es producir algunas vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, la valina, ¿sí? No importa, se escribe con B corta, la valina, ¿sí? Es un aminoácido que la levadura lo puede sintetizar, pero si uno no le agregó suficiente, o sea, o el mosto no es rico en nitrógeno y de ese tipo, o sea, si no tiene valina, o sea, no tiene ese aminoácido, la levadura se pone a sintetizarlo. ¿Saben qué? En la práctica eso se transforma o sea, hay un subproducto del metabolismo que tiene la levadura para fabricar su propia valina, que es el diacetilo. Entonces, si ustedes hacen una cerveza, por ejemplo, no sé, hacen típico, una honey, ¿sí? Además de algunas cosas que contribuyen al sabor que a muchos cerveceros, o sea, que son los motivos por que a los cerveceros en general no nos gustan la honey. Es porque tienen una mezcla que son de furfurales, no importa, algo que aparece cuando uno calienta la miel, pero además porque es muy común encontrar diacetilo. ¿Y por qué encuentra diacetilo? Porque uno le agregó azúcares simples que no tienen la cantidad de aminoácidos necesarios en el mosto, o sea, no contribuyen con nada de aminoácidos al mosto, y la levadura se ve obligada a producir su valina y por consiguiente va a aparecer un subproducto que está por ahí dando vuelta, que es imposible de sacar después, que es el diacetilo. Por más descanso de diacetilo que le hagan, no se lo van a sacar, ¿sí? Porque si la levadura se tuvo que poner a hacer su valina, o sea, sus aminoácidos para después hacer sus proteínas, hizo todo un esfuerzo en donde van a tener muchos soft flavors, claro. ¿sí? Es típico de la honey eso, ¿sí? Es el ejemplo más grande. Entonces, sepan que el oxígeno lo que hace es incorporar, o sea, las levaduras incorporan oxígeno para empezar todo ese camino metabólico y el de producir sus paredes celulares,
para después poder multiplicarse, y que en este aporte que uno le hace de nutrientes en forma de paredes celulares están contribuyendo a darle todos esos justamente nutrientes que necesitan las levaduras. Y son más importantes a medida que empezamos a reutilizar levaduras. Son más importantes a medida que uno quiere reutilizar levadura. O sea, uno ya tiene que partir de la base que si uno sabe que va a reutilizar una levadura, ese mosto tiene que ser un mosto en donde fermente bien la levadura. No tiene que ser un mosto de alta densidad. O sea, yo siempre recomiendo, no reutilicen un mosto que viene de una barley wine. Contrariamente a lo que muchas personas dicen, está acostumbrada al alcohol. No, eso es como un borracho. Sí. Claro, metaboliza más rápido el alcohol, pero empieza con nada. Claro, sí. Con un hígado graso, con acetosis, termina con cirrosis. O sea, ya empezó a mutar, ya empezó a tener ciertas características que no queremos y genera compuestos que no queremos. Exactamente, entonces... pero al hígado le pasa lo mismo. Mire, es el hepatocito, que es la célula del hígado, le pasa exactamente lo mismo. Uno le incorpora muchos azúcares simples o fuentes de energía, como es el alcohol, y empieza a trabajar mal. Es igual que la levadura, pues son eucariotas, o sea, el hígado, el hepatocito, la célula del hígado, y empieza a formar muchos cuerpos grasos, o sea, se empieza a formar muchas cetonas, ¿sí? Y se empieza a liquidar. Nada, es lo mismo, pero nada, cetonas, aldehídos están en la misma línea, ¿sí? Sí. Quiero decirles que en una cerveza, si encuentran diacetilo, además de poder ser por contaminación, es porque no alimentaron bien a la leva, no la trataron bien. Pero volviendo al tema de reutilización de levaduras, yo siempre recomiendo ir de una levadura que viene de un mosto de baja densidad para ir a uno de alta densidad. Y así y todo, ese mosto, de esa birra de baja densidad, de donde uno va a cosechar para reutilizar en otra, mi recomendación es agregarle nutrientes con paredes celulares y con todos los nutrientes que les estoy mencionando, porque si no se los agregasen, muy seguramente van a encontrar en el microscopio una buena viabilidad, o sea, van a encontrar tal vez más del 98% de las células vivas, pero no va a tener vitalidad, o sea, no va a tener la fuerza y todo el mecanismo que tiene que tener para poder multiplicarse en un mosto que le es hostil, como es un mosto de alta densidad. Y además ese es un análisis que es muy difícil de hacer, o sea, uno puede viabilidad medirlo rápidamente con un microscopio, una cámara, contar, pero la vitalidad no. Entonces, agreguémosle los nutrientes y nos aseguramos que ese no es un problema. Eliminamos cualquier posibilidad de off-flavors y cualquier posibilidad de compuestos que no queremos que estén en nuestra cerveza. Exactamente. Otra de las cosas que necesitan también para construir paredes y para producir algunos procesos metabólicos son el equivalente a nuestro colesterol, ¿sí? Que son los ergosteroles. Los ergosteroles están, o sea, básicamente están mucho en algunos granos en altas concentraciones, están por ejemplo, en el grano de soja, ¿sí? El grano de soja tiene muchísimo colesterol, ¿sí? Ergosterol. Pero básicamente es como el colesterol. Es una molécula que hace que la célula pueda no solamente construir paredes celulares y que después las va a usar para incorporar y sacar cosas de adentro del medio y meterlas adentro de la célula y hacerlo en el camino inverso, sino que también para otros procesos metabólicos. Entonces sepan que durante la etapa esta de multiplicación celular, las levaduras necesitan incorporarlo. ¿Las maltas tienen ergosteroles? Sí, tienen ergosteroles, ¿sí? O sea, hay ergosteroles. ¿Son suficientes? Y depende de eso, de que o yo estoy haciendo un mosto de alta densidad, o yo estoy con levaduras reutilizadas, o estoy haciendo, o sin reutilizar, inclusive hasta con levaduras secas, con un mosto de alta densidad, es importante agregarle
un nutriente que tenga, además de paredes celulares, ergosteroles, ¿sí? Y a diferencia de... Estimulan el crecimiento y la multiplicación. Lo mismo que la tiamina, ¿sí? La tiamina es una de las vitaminas del grupo de vitaminas B que nosotros tomamos, que también estimula el crecimiento. Entonces, si ustedes me dicen, ¿y de dónde saco yo eso? Les digo, existen nutrientes que son de ese tipo, o sea, hasta ahora estamos hablando de todos nutrientes en donde yo lo que mencioné son todos nutrientes orgánicos con algunos minerales, o sea, es una parte inorgánica, pero no, hasta ahora yo no les hablé de aporte de nutriente inorgánico como es el DAP, ¿sí? El fosfato diamónico, ¿sí? No usen nunca fosfato diamónico que compren ni siquiera en una química de grado alimenticio, porque, por empezar, el fosfato diamónico es muy bueno como aporte de nitrógeno, muy simple, y como aporte de fósforo, ¿sí? Que los necesita la levadura. Pero ¿qué tiene el fosfato diamónico que uno encuentra comercialmente? Por empezar, cuesta 2 mangos el que uno compra en cualquier lugar y tiene un color medio amarronado porque se usa, la finalidad de ese fosfato diamónico es usarlo como nutriente de plantas, ¿sí? Claro. Las plantas necesitan también más o menos lo mismo, pero necesitamos usar un fosfato diamónico que no tenga contaminantes. ¿Cuál es el contaminante más común que está en el fosfato diamónico? Hierro. ¿Sí? Hierro. ¿Qué es lo que le da ese color amarronado? Ustedes van y compran, no, pero bueno, yo voy y compro de grado alimenticio. Ah, fantástico. Grado alimenticio lo único que quiere decir es que no le hace mal a un humano. Sí. O sea, ustedes pueden estar incorporando con cualquier cosa de grado alimenticio. Por ejemplo, ácido láctico. Ustedes dicen, no, yo compro grado alimenticio. Ah, fantástico, ¿sí? Pero un insumo de grado alimenticio puede contener hierro, que nosotros no queremos en nuestra birra, justamente para que, además de no tener sabor metálico, que no se catalicen un montón de reacciones de óxido de reducción. Sí. Entonces, sepan que el fosfato diamónico se puede usar, pero solamente se puede usar al principio de la fermentación. Ya cuando bajan de 1040, o sea, el mosto llega a 1040 en la fermentación, las levaduras ya no los incorporan muy bien y empiezan a aparecer sabores amoníacos justamente en la cerveza. Claro. ¿Sí? Entonces no lo pueden agregar. Si se les está frenando una fermentación, no pueden agregar ningún nutriente que contenga fosfato diamónico, ¿sí? Les digo porque es común, no sé, los primeros nutrientes que usaba Papazian eran fosfato diamónico, pero no los usaba en la mitad de la fermentación, los usaba al principio de las fermentaciones, los usaba en la olla. Entonces, ¿de dónde saco un nutriente que tenga todo esto? O sea, que tenga paredes celulares, que tenga tiamina, que tenga ergosteroles, que tenga calcio, que tenga zinc. Bueno, todo eso lo tienen en levaduras que fueron cultivadas para ser utilizadas en la producción de nutrientes, ¿sí? Y que fueron o lisadas quiere decir partidas, o muertas, en forma a propósito, o sea, en forma intencional, de distintas formas, lisadas para que tengan cierta cantidad de paredes celulares de determinado tamaño, se liberan las cosas que están adentro de la levadura más fácilmente, fueron cultivadas también en medios con mucho zinc, con magnesio, con calcio, pero los ergosteroles, la tiamina, se las tienen que agregar exteriormente. Mis nutrientes me los preparo yo, o sea, compro por un lado las paredes celulares, la tiamina, mis ergosteroles y mis sales, y los armo yo. Ustedes, la mejor aproximación que tienen acá en la Argentina son algunos nutrientes de algunas
algunos proveedores de la industria enológica. O sea, tienen algunos proveedores de la industria del vino que proveen nutrientes. Ahora, hay muy pocos que tienen la composición que nosotros necesitamos, porque ellos los hacen para vino. Claro. ¿Sí? Estoy hablando de acá de Argentina. Se van a cualquier otro país en donde es más fácil, están más disponibles otros nutrientes y van a encontrarse con que pueden comprar el nutriente justo, ¿sí? Hecho para una levadura, para un mosto cervecero. ¿Cuánto se agregan de estos nutrientes? Para que ustedes se den una idea comparado con el otro nutriente que contiene solamente zinc. Se agregan entre 20 y 60 gramos por hectolitro. Acuérdense que del otro se agregaba 1 gramo por hectolitro. O sea, la cantidad de paredes celulares que tiene ese otro nutriente con zinc es bajísimo. Claro. No existe. Sí, No le está aportando claramente paredes celulares ni le está aportando claramente nada de ergosteroles. Entonces, lo que sí tienen que fijarse en esos nutrientes que ofrecen que se ofrecen en la industria del vino es que no tengan, por ejemplo, que no tengan fosfato diamónico. Mi recomendación es que no tengan fosfato diamónico. ¿Cómo lo pueden encontrar escrito en el paquete? ¿Sí? Lo pueden encontrar escrito así como fosfato diamónico, DAP, que es la abreviatura en inglés, o simplemente van a encontrar nitrógeno inorgánico. Cuando encuentran nitrógeno inorgánico es que tiene alguna sal de amonio. Claro. ¿Sí? Entonces, primera recomendación, fíjense que en el pack no diga fosfato diamónico. Y fíjense que no solamente tenga paredes celulares, que tenga ergosteroles y que tenga tiamina. ¿Sí? Que tenga tiamina. La tiamina les facilita muchísimo la fermentación. Es una vitamina que la levadura necesita mucho. Nosotros también como personas es una de las del grupo B que no es de las que tienen olor. O sea, hay algunas que son imbancables, son insoportables, las vitaminas B, la B12 sobre todo, pero es importante que se fijen en el pack que tenga eso, o sea, que tenga ergosteroles, paredes celulares y tiamina. Eso es básicamente. El zinc, denlo por descontado de que está ahí en la receta, ¿sí? Sí. A mí, o sea, todo lo que esto que contás recientemente nosotros empezamos a usar nutrientes así complejos con todas estas cosas que nombrás y que me habías nombrado en su momento, por eso empecé a buscarlo y realmente hemos encontrado un cambio impresionante en la fermentación, Sí. que se lo adjudico 100% a la mejora de la vitalidad de la levadura. Sí. Fermentaciones mucho más limpias, en menos tiempo, o sea, fermentaciones saludables directamente, Sí, básicamente. Así que realmente, personalmente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo. Realmente encontramos un cambio muy bueno por empezar a agregar todas estas cosas, estos nutrientes que son importantes para que estén. Y Sí, de hecho, uno no los consideraba. La verdad que yo no lo consideraba. Sí, mucha gente no los consideraba, pero de hecho yo les digo una cosa. Si ustedes tienen una fábrica, son cerveceros, tienen una fábrica y están, tal vez no sea el momentum, ¿sí? Para decir esto, pero si estuviesen con la capacidad limitada de fermentadores, lo primero que tienen que hacer es empezar, no comprarse otro fermentador, empezar a usar nutrientes. ¿Son caros? Sí, son caros. La verdad es que son caros. Pero cuando uno ve que gana 1 día, 2 días de fermentación, que sale limpia, que después puede reutilizar la levadura en forma saludable, y uno empieza a ver que realmente consiguió un fermentador más. O sea, en un mes consiguió... Te sale más barato, o sea, son caros, pero relativamente baratos comparado con comprar otro fermentador, sabiendo que aumentás la capacidad. Pero además ni siquiera pasa solamente por aumentar la capacidad, sino también es por tener un mejor producto. Claro, porque realmente sale con menos... Yo estoy hablando de mi experiencia personal. Sí. No, siempre quiero aclarar porque acá la idea es hablar con ciencia y todo, y acá, bueno, cuando nombramos experiencias personales, ¿qué es si es eso? Entonces, sale la fermentación con
menos sulfuro, realmente menos estrés de la levadura. Así Sí. que totalmente de acuerdo. Así que bueno, esto es más o menos lo que tenía para darles hoy en esta charla. Cualquier duda que tengan la vemos, a ver si nos quedó algo sin hablar. Tal vez la parte de oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, o sea, ¿qué es importante saber del oxígeno que uno necesita? Por empezar es que tiene que ser estéril, o sea, uno está metiendo en un mosto altamente, uno está metiendo en la primera etapa de inoculación de levaduras, se está metiendo un montón de mosto y el oxígeno, si no está filtrado, es un oxígeno que básicamente puede contaminar nuestra birra. Claro. Me refiero más que nada no a los que utilizamos oxígeno de tubo, ¿sí? Porque ya el proceso para hacer oxígeno es una compresión del aire, o sea, el oxígeno que se usa es una compresión de aire que hace que se licúe el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Y después es como que se empieza a liberar como si fuese una destilación. Y por un lado se separa el nitrógeno, por el otro el oxígeno. En esa compresión y descompresión hay mucha energía que hace que si hubiese habido algún microorganismo en el aire, en todo ese proceso se muere, ¿sí? No obstante esto, el oxígeno el que usamos nosotros es oxígeno de tipo medicinal, ¿sí? Es oxígeno que se usa para las personas. Que a una persona no le haría mal, pero sin embargo, fíjense ustedes que si van a ver a cualquier persona que está en una cama, el oxígeno se le hace burbujear por dos cosas para que le llegue ahí. Por empezar, no es oxígeno puro, es oxígeno con nitrógeno, pero además, o sea, es nitrógeno enriquecido con oxígeno. Pero además se pasa por agua, o sea, se hace burbujear por agua antes de pasar, primero para limpiarlo, ¿sí? Y segundo para humedecerlo. Si nosotros no necesitamos humedecerlo, pero sepan que uno necesita filtrar el oxígeno. Entonces, si ustedes son homebrewer y no tienen oxígeno, no tienen tubos de oxígeno, pero tienen un compresor o un equipo en el mejor de los casos, un compresor de los que se usaban para hacer nebulizaciones. De cárter seco, sea, sin aceite. Sin aceite. Sí, porque si no le vamos a meter aceite y eso Sí. seguro que no queremos. Sí. Entonces, sepan que una de las formas de filtrarlo es lavándolo, ¿sí? O sea, lo hacen burbujear por algo de oxígeno. Si el volumen es mucho, o sea, si el flujo que tienen es mucho, no se va a lavar mucho, van a retener simplemente partículas muy grandes. Pero en la primera parte, si ustedes lo lavan, lo que están haciendo es, lo que está comentando Matías, es sacándole cualquier tipo de aceite que pueda tener, que pueda venir de cualquier compresor de aire, sea de un compresor de un equipo de nebulización. Los equipos de nebulización no tienen aceite. Claro, sí, son cárter secos. Sí. Pero bueno, si tienen otros métodos, sepan que tienen que sacarle primero el aceite y después filtrarlo, ¿sí? Y el filtro sería por un filtro de 0,22. Si están a nivel homebrewer, si están a nivel de cervecerías grandes, no les vendría mal comprar un cartucho, les va a durar toda la vida, porque la verdad es que es esa. ¿No? Un filtro estéril también podría ser. Sí, son filtros estériles, hay también cartuchos, ¿sí? O sea, hay algunos descartables que se usan. No sé, cuando yo hago mis levaduras, mi bioreactor, en la salida tengo un cartucho de una empresa que se llama Pol, que es muy conocida, es una de las más importantes en filtraciones estériles. Un filtro de 0,22 micrones, ¿sí? Y si están en un nivel homebrewer, compran un filtrito de los de 0,22, que aunque no sea estéril, lo conectan, prenden la pecerita, prenden la bombita de la pecera, la dejan burbujear en oxígeno un tiempo suficiente hasta que de alguna forma todo lo que está después del filtro también está estéril, ¿sí? O por lo menos con una baja carga bacteriana. Es importante la forma también en que, o sea, uno necesita un grado de disolución
en la cerveza, en el mosto, perdón, sepan que cuanto más caliente está el mosto, menos soluble es el oxígeno y cualquier otro gas son menos solubles, la mayoría de los gases son menos solubles en caliente, la mayoría, no todos, son menos solubles en caliente, entonces cuanto más frío está el mosto, van a ser más eficientes la solubilidad del oxígeno. Sepan que el tamaño de las partículas es importante. O sea, el tamaño de la piedra. ¿Sí? Si son cerveceros, tienen que usar una piedra de 0,5 micrones. Más grande que eso ya les produce unas burbujas demasiado grandes con poca difusión. Y si son homebrewer, no usen una piedrita de pecera. Mi recomendación es que al menos se compren, que vayan yo nací en un taller mecánico de chapa y pintura, que vayan y se compren una piedra sinterizada de las que se usaban en los carburadores, que todavía se venden, que son de bronce, que no es obviamente no es lo ideal, no son ni ideales porque no son de grado alimenticio, pero es algo que tampoco es súper perjudicial porque no van a estar mucho tiempo oxigenando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo oxigenar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo oxigenar? La pregunta del millón. Uno sabe que tiene que agregar más o menos, o sea que tiene que tener más o menos entre 8 y 10 gramos de oxígeno disuelto en su mosto para poder tener una fermentación saludable. O sea, ¿sí? 8 o 10 ppm, ¿no? 8 o 10 ppm, sí, gramos por cada litro, ¿sí? Miligramos por cada litro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno debería poder hacer? Uno debería poder medirlo, ¿sí? Ante la incapacidad de medirlo, lo que se hace en todos lados son cosas a ojo, ¿sí? Entonces, a nivel fábrica, tienen que medirlo. Hay que medirlo, tenemos que conseguir medir una vez, saber que estás en tal tiempo, a tal temperatura, estás en este rango. Sí, hay tres variables. Una es la temperatura del mosto, la otra es el flujo al que pasa el mosto, la velocidad. Y la otra es el flujo al que pasa el oxígeno. Entonces, sin tener ningún equipo, o sea, si uno no tiene forma de medirlo, es obvio que la mejor interacción se va a dar cuando uno tiene la piedra en línea y después tiene un visor. ¿Por qué les digo esto? Si fueron con demasiado oxígeno van a haber unas burbujas grandes, o en el peor de los casos van a haber toda una parte de arriba de aire, de oxígeno, perdón, por abajo que pasa el mosto, pero no, o sea, no hay contacto entre una cosa y la otra. Y el mejor punto van a ver ustedes que es cuando, regulando el flujo de oxígeno y regulando el flujo del mosto, se ve algo lechoso, ¿sí? O sea, ustedes clarificaron el mosto y el mosto en teoría pasa bastante límpido, y en ese punto en donde ustedes regulando los dos flujos ven que empieza a ser lechoso, lo que pasa es en el momento en que tienen la mejor interacción entre uno y otro. ¿Cuánto darle? Y no les puedo decir. La verdad es que no les puedo decir. Es que creo que cualquier cálculo es una mentira. Es una mentira, exactamente. O sea, hay que... cualquier intento de ingeniería, sí. No porque tantos litros por minuto... Hay que medir porque va a depender de demasiados factores. Exactamente. El tamaño de la piedra, el flujo, la temperatura y todo eso. El largo de la manguera. El largo de la manguera. Sí, influye. Claro, de hecho, cuando hagan una medición, tienen que siempre después hacer el mismo proceso. El mismo proceso quiere decir el mismo oxígeno, a la misma presión, al mismo tamaño de manguera, en el mismo lugar, y todo. Igual como es un rango, si más o menos sabes que le estás pegando a 10, bueno, de último sea 8 a 11, pero más o menos pero andás. si tenés una fábrica larga y un tanque está a 40 metros y otro tanque está a 4 metros, te va a dar muy distinto. Totalmente. Sepan, o sea, la razón de lo que están diciendo los muchachos es que el mosto es un fluido, y el fluido, cuanto más trayecto tiene que pasar, más se va deteniendo, o sea la velocidad con la que va pasando a veces es menor cuanto más larga es la manguera. Y además más tiempo de contacto vas a necesitar. Tenés un lugar cerrado, pequeño, acotado, donde tenés
interacción entre los dos fluidos, mientras que en un tanque perdés esa superficie de contacto. Entonces, yendo a los métodos de medición, hay como dos tecnologías para medir oxígeno disuelto. Uno son los equipos que cuestan unos $800 y otros los que cuestan unos 8.000, ¿sí? Sí, o más. O más, 15. sí, 15, 27.000, sí, pero bueno, los más baratitos están en eso. Que tienen dos tipos de tecnología distinta. Los más baratos se usan para medir oxígeno disuelto en una planta de tratamiento de aguas, para medir lo que se llama DQO, ¿sí? O sea, el oxígeno disuelto que es factible de reaccionar químicamente. Y el equipo lo que hace es medirlo de la misma forma prácticamente que mide un electrodo del pH, o sea, es por diferencias de óxido-reducción que aparecen entre dos electrodos. Incluso en muchos pHímetros ahora vienen con la opción de... Muchos pHímetros vienen con la opción de conectarle la sonda para el oxígeno. el equipo de medición sí, de oxígeno disuelto. Y eso te mide en el rango de que estamos hablando de mosto, no de cerveza terminada. No de cerveza terminada. En ppm, no mide en ppb, que es lo que buscamos después. Exactamente. Si yo estoy hablando de este proceso, no sirve el equipo para medir en partes por billón, ¿sí? Que es lo que uno busca, no más de 40 en producto terminado, 50 como mucho. O 15 antes de entrar a tapar. Antes de entrar a tapar. Bueno. Ese tipo de equipos, el primero que les dije, son los de $800 más o menos, tienen sus errores y tienen sus desventajas, ¿sí? Una de las principales desventajas es que la mayoría se calibran en un solo punto, ¿sí? Claro. O sea, se calibran en el aire, ¿sí? No tienen un punto en donde hay aire y otro en donde tienen oxígeno 100%. Sí. El aire no es oxígeno puro, claro. Y no tienen alguna cosa intermedia como para tener una recta. Que de hecho es como vos tenés en un pHímetro. Como uno tiene en un pHímetro. Tenés una solución ácida y una básica para poder tener una recta. Una recta. Y después uno mide en algo que está entre medio de esas dos. Entonces, una de las principales desventajas es esa. La otra es que los consumibles que tienen son caros y se requieren reemplazar bastante seguidos. ¿Cuál es el consumible? El electrodo es parecido al electrodo de un pHímetro con una diferencia. Tiene una membrana, o sea, una gomita, uno lo ve como una goma, pero es una membrana, una gomita que tapa la punta y que se contamina muy fácilmente en un mosto. Quiero decir, se tapa muy fácilmente, se contamina con hongos y levaduras porque es una goma, es difícil. Porque está hecha para medir en agua. Está hecha para medir en agua, no en mosto. Claro. Exactamente, ese es el tema. Los otros equipos que tienen otra tecnología, la tecnología que tienen los otros es una tecnología en donde tienen un diodo que manda una luz y esa luz, si se encuentra con oxígeno, produce bioluminiscencia. En el otro electro, o sea, tiene un emisor de luz y un receptor que mide cuánto le llegó de bioluminiscencia, y lo que tienen es cuanto más oxígeno hay en el medio, la reacción que se produce es distinta. Y tiene una gran ventaja respecto del otro también. El otro mide reacciones de óxido-reducción. O sea, si uno... Y este mide directamente oxígeno. ¿Cuál es la diferencia con el otro? El otro, el más barato, si ustedes lo quieren usar en un mosto que ya arrancó, o sea, arrancó la fermentación, ya tienen algo de diacetilo, acetato de etilo, cualquier cosa que sea susceptible de ser oxidada, el equipo lo va a oxidar y les va a dar un error. Claro. Porque está midiendo todo lo que se reduce, o sea, yo les dije todo lo que es susceptible de ser reducido, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene oxígeno les va a dar algún tipo, oxígeno ni siquiera disuelto, oxígeno en su molécula, sí. que sea capaz de ser reducido, el aparato lo va a reducir y les va a dar un error, les va a medir por encima de lo que en realidad tiene. Claro.
Así que bueno, entonces, si uno tiene acceso a alguno de esos equipos, lo que sí puede hacer en una fábrica es lo que se llama una validación de procesos, ¿sí? Es algo muy tedioso, pero se los explico rápidamente. Uno fija condiciones extremas para, no sé, por ejemplo, yo tengo cervezas que están entre tal y tal densidad inicial, y me pongo a probar, ¿sí? En distintos rangos de flujos de oxígeno y de mosto y con distintas temperaturas, y empiezo a ver en qué momento, cuando yo mido, tengo exactamente la cantidad de oxígeno que yo necesito. Si eso lo hago 3 veces, o sea, en 3 veces que yo consigo obtener las mismas condiciones, puedo decir, y con un cierto margen de error, hay una fórmula matemática, pero no importa, con cierto margen de error, uno puede decir que de ahí en adelante, salvo que haga algún cambio súper importante en esas 3 variables, sí, no necesitaría seguir midiéndolo siempre. Claro. X tiempo a esta caudal más o menos me da en este rango que está aceptable. Sí. Pero medido, no calculado. Medido. La verdad es que hay que medirlo. No hay formas de hacerlo. Hay otros métodos más antiguos que son con mediciones con ultravioleta, son reacciones químicas que después se miden en el UV-Visible, un equipo, un espectrofotómetro, pero son reacciones, la verdad, que son muy tediosas. Claro. ¿Sí? Son muy tediosas, ya no se usa eso. No se usa, la verdad. Bien. Es que... Y el error también es grande. Es grande. Y bueno. Entonces creo que con esto cerramos el primer capítulo de Levas. Quedan varios temas para el próximo. Queda qué pasa en toda la parte de fermentación en sí, ¿no? En la fase real de fermentación, cuando se está convirtiendo estos azúcares en alcoholes, y eso lo veremos en el próximo episodio. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Si les gustó y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan, ya sea Spotify o Apple Podcast. Eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También de seguirnos en Instagram, @birratecnia. Así están al tanto de cualquier novedad. Además, ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast. Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o quejas, ¿por qué no? A birratecnia@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.